Bueno, Gise, sin más intro, queremos saber de ustedes. ¿Podrías contarnos qué significa team building? Dale, Dani. Bueno, primero para contestarte esa pregunta de por qué hemos elegido ese nombre tan raro y en inglés, que suele ser una pregunta que normalmente tenemos, eh, hay una diferencia entre de las tantas metodologías para trabajar en equipos, hay una diferencia que se hace entre la metodología teamwork y la metodología team building. Entonces, primero les explico un poquito de qué se trata cada metodología para que entiendan por qué lo elegimos como nombre. La metodología Team Building es una metodología que busca, a través de diferentes dinámicas, lo que es la integración de personas dentro de un equipo. Con esto se busca incrementar la cohesión del equipo, reforzar la confianza mutua, estimular la buena comunicación y fomentar lo que es el sentido de pertenencia. Hay otro tipo de metodologías donde tenemos lo que se llama teamwork, que son para trabajar en equipos que necesitan mejorar su fase operativa. ¿Mm? Y a teamwork está orientada al resultado. Entonces, bueno, eh, teníamos justo entre una cosa y otra, veíamos estas dos metodologías y nos gustaba la primera, ¿no? Esta que se enfoca en el equipo, en este equipo como grupo humano, ¿no? ¿Y cómo lo relacionamos con el trabajo que hacemos en las escuelas y en los ámbitos educativos? Primero nos enfocamos en la tarea principal que hasta ese momento, cuando elegimos este nombre, nos distinguía. Si bien nosotros podíamos realizar diferentes intervenciones, sobre todo en la mayor parte del trabajo estaba enfocado en formar equipos de mediadores escolares, es decir, mediadores entre pares, equipos conformados por adolescentes. Nuestro gran desafío siempre era equipos, es decir, ¿qué pasaba si nosotros nos retirábamos de esa institución? Si ese equipo podía seguir funcionando. Entonces, para nosotros era una gran prioridad trabajar hacia adentro de los equipos en la cohesión, en la confianza mutua, en el sentido de pertenencia. Entonces, por eso nos resultó muy importante hacer foco en esta construcción de equipos, ¿no? Y, y así fue como elegimos este nombre, Team Building. Así es como llegamos acá. Fantástico, Gise. Y contanos, ¿cómo empezó esta propuesta y si tendrías que destacar algún momento en la evolución? Sí, eh, justamente a mí me gustaría, Dani, a ver a vos qué te parece. Nosotros hemos preparado como una evolución de los principales pasos que fue llevando el proyecto muy sintético, ¿no? Porque un poco lo que nosotros le hemos prometido a quien se ha conectado hoy es la experiencia y la síntesis de esa práctica. Entonces mostrarles un poquito de qué se trató esta experiencia y de qué se trata, y después mostrarles una síntesis. Pero si te parece, Dani, ¿me darías la oportunidad de presentar al equipo antes? Por supuesto. Dale, buenísimo. Ahora Ceci nos va a ayudar. Bueno, este es el equipazo que, que es Team Building, ¿no? Yo podría hacer una presentación súper formal, pero me voy a salir un poco de ahí y le voy a pedir a Ceci que cuando los nombre ponga el botón de info y ustedes van a poder leer el currículum abreviado de cada uno, pero yo elegí una palabra para presentar a cada miembro del equipo que lo distingue, ¿no? Y que distingue el aporte que ese miembro del equipo le ofrece a este proyecto. Bueno, parte de nuestro equipo es Victoria Caballero, que es abogada y mediadora. Ahora Ceci nos va a mostrar su currículum abreviado. Victoria fue mi primera compañera en este camino. Y si yo eligiera una palabra para presentar a Vicky,
pensé en la palabra empuje, porque se necesita un gran empuje para acompañar un proyecto por muchos años, y ese empuje se va viendo enriquecido por las satisfacciones que uno encuentra, pero también sirve de tutor para sobrevivir a ciertas frustraciones que también trae la tarea. Entonces, por eso Vicky es tan importante para este proyecto. También es parte de este proyecto Julieta Altamore, abogada y mediadora, y la palabra que elegí para presentar a Juli fue entusiasmo. Ella impregna de entusiasmo la tarea de nosotros y cada una de las reuniones. Y el entusiasmo, que a veces la importancia es minimizada, pero es muy importante porque en este caso supone la confianza de que algo es bueno y de que algo va a funcionar. Y por eso Juli es tan importante para este equipo. También es parte de este equipo Javier Viñuela, abogado y mediador, y la palabra que elegí para presentar a Javi fue optimismo. Javi es un compañero que siempre ofrece una mirada al futuro positiva y que es capaz de brindarnos la esperanza de florecer aún en tiempos de pandemia. Así que por eso Javier es tan importante para este equipo. También es parte del equipo María Cecilia Atencio. Ceci, vos sabes que yo, como tengo el panel de los que hablan a la derecha, no puedo verte bien. No sé, si quieren pueden correr el panel, como lo estoy haciendo yo ahora, para ver bien el CV abreviado de Ceci. Bueno, para presentar a Ceci elegí una palabra que es enriquecimiento. Ceci, desde que llegó al proyecto, nos enriquece, por supuesto, en primer lugar, por su calidez humana, y en segundo lugar nos renovó como proyecto, y trajo consigo un aprendizaje de su pasado y una metodología que también tuvo la oportunidad de aprender, que hoy es la metodología que adoptó todo el equipo, que es el círculo del aprendizaje experiencial, para poder reunir la teoría y la praxis que ya veníamos trabajando, ¿no? Así que bueno, este es el equipo con el que yo ahora les voy a contar brevemente la evolución de este proyecto. Flor de equipo tenés, Gracias, dice, ¿eh? Dani. Somos un equipazo, los chicos son Equipazo. increíbles. Bien, bueno, nuestro camino. Para llegar a la síntesis, les vamos a contar brevemente cómo llegamos a esa conclusión. Obviamente, conclusión abierta a las próximas experiencias que se nos presenten. Esto comenzó en el 2015, cuando se me pidió en ese momento, en la Escuela Cóndor de los Andes, había un servicio de orientación trabajando muy firme con lo que era la gestión colaborativa de conflictos. En ese momento se contactó conmigo la psicopedagoga de la escuela, Laura Luján, y me propuso armar un grupo de mediadores escolares, conociendo ¿cómo se llama? Conociendo que yo había sido mediadora escolar en algún momento. En la secundaria yo tuve la oportunidad de que 2 mediadores me capacitaron y de llevar adelante esta tarea, como una alumna más. Entonces yo un poco tomé esa experiencia que había tenido, leí un montón y me lancé a hacer este proyecto. Que ya venía trabajando con esto hacía un par de años y había creado un grupo de preventores, que creo que en ese momento no existían los preventores municipales, entonces no se asimilaba a eso en ese momento, y que la idea era identificar conflictos que se fueran surgiendo, que de repente no estuvieran, que el servicio de orientación no estuviera dentro del radar del servicio de orientación, y que pudieran de alguna manera, estos chicos funcionaban, chicos y chicas, perdón, convocando a estas personas que ellos veían que había algún conflicto latente o algo que se había manifestado,
al diálogo. Y en eso intervenía el servicio de orientación, por ejemplo. Bueno, comenzamos en esa escuela y armamos un centro de mediación. Y fue tan linda la experiencia y resultó tan bien que quien era director en ese momento, que es Lili Guevara, que va a estar con nosotros enseguida contándonos su experiencia, promocionó este proyecto en todas las escuelas de la supervisión número 18, del cual él luego fue supervisor. Y entonces el proyecto este mutó, yo estaba solita ahí, y el proyecto muta, y yo incorporo, y ahí se incorpora Vicky, ¿no? También se incorporó otro abogado, que es Ignacio Aragonés, que ahora no está en el proyecto, pero en ese momento éramos 3. ¿Y cuál fue el objetivo que planteamos? Fue, bueno, ofrezcamos el know-how, o sea, esta experiencia que tuvimos en esta escuela, llevémosla y capacitemos, seleccionemos, capacitemos. Ahora van a ver cómo es el proceso que nosotros seguimos, Julieta lo va a explicar muy bien. Y una vez que estén todos capacitados y exista algún protocolo, nosotros nos retiramos. Y es el mismo recurso humano de la escuela el que va a seguir adelante con este proyecto. Es decir, buscábamos que la escuela se apropiara del proyecto, tomara digamos, los insumos teóricos que necesitara y pudiera seguir adelante. Esta experiencia no fue tan exitosa como hubiésemos querido. La realidad es que en un 80% de escuelas el proyecto en funcionamiento sin que estuviera alguien del equipo. Entonces volvimos a insistir y nos incorporamos al sistema escolar. Es decir, estábamos presentes la mayor parte del año. ¿De qué manera? El día que nosotros íbamos era el día que se hacían las mediaciones. Entonces ese día íbamos, bueno, como funcionan algunos protocolos en las escuelas, de repente habíamos dejado cuadernos por todos lados para que nos derivaran. Llegábamos, veíamos cuáles eran los conflictos que se habían manifestado, porque en general en ese momento llegaban al centro de mediación. Elegíamos a 2 o 3 parejas del grupo de mediadores y nos poníamos a mediar. Entonces nos tuvimos que incorporar al sistema para que funcionara. Siempre en el medio tengan en cuenta que tenemos las limitaciones de lo que es el financiamiento. El financiamiento a veces para este tipo de proyectos que no están como materia, ¿no? Son pequeños. Entonces, por ejemplo, un presupuesto para trabajar 3 meses, nosotros lo alargábamos así como un chicle para poder estar al menos, no sé, medio año activos, ¿no? Bien. Una variante de esto fue cuando el presupuesto no alcanzaba para crear un centro de mediación, porque ya habíamos probado que si lo creamos y nos vamos, es como si no hubiésemos hecho nada, directamente nos dedicábamos a capacitar conforme los criterios del equipo directivo en ese momento. Bueno, y al día de hoy estamos trabajando mucho en lo que es la educación virtual, porque justamente es lo que nos permite la pandemia por ahora. Bueno, muy bien, esa es un poco la evolución, Dani, que vos nos preguntabas cómo empezó y cómo llegamos hasta acá. No siempre nos llamamos Team Building, el proyecto comenzó llamándose Mediación entre Pares, luego pasó a llamarse Mediación 2030, cuando nos pidieron que todos los proyectos estuvieran alineados con los objetivos 2030, y hoy se llama Team Building. Perfecto, Gise. Bueno, siguiendo esta idea de entrevista, quisiéramos saber qué debe tener una propuesta de gestión colaborativa de conflictos en un ámbito educativo. Bien. Bueno, y acá viene la síntesis, prometida en el flyer. Después de toda esta experiencia, Ceci, si me querés dar una mano y cambiamos la pantalla. Después de esta experiencia, podríamos simplificar
en estos 4 puntos más algunos agregados que podemos tomar. Primero necesitamos, cuando vamos con una propuesta de este tipo a un ámbito educativo, tener en cuenta que son procesos de mejora institucional. Y de hecho así es, la línea de financiamiento a la que accedíamos en ese momento se llamaba PME, Proyectos de Mejora, PMI, perdón, Proyectos de Mejora Institucional. O PME, Proyectos Mejora en mi Escuela. Es decir, es un proceso que necesita primero tiempo, y esto es importante, porque ¿qué pasaba? Llegábamos a una escuela y estaba la ilusión de que al mes iban a acabar los conflictos, y eso no sucedía, porque además los conflictos nunca se van a acabar, es algo que va a estar permanentemente. Entonces lo que había que explicar es que son proyectos que requieren tiempo. Primero, una etapa, y esto lo aprendimos muy bien con el ejemplo que nos dio el Servicio de Orientación en la Escuela Cóndor de los Andes, porque nosotros llegamos a esa escuela y en un año pudo ser muy exitoso el proyecto porque venían hacía años trabajando. Entonces nosotros enganchamos la evolución que ellos ya traían, ¿no? Pero hay escuelas que están empezando, entonces hay que saber en qué momento están. Entonces se necesita un momento de establecimiento, de sensibilización de la comunidad educativa. Por ejemplo, si nosotros voy a poner un ejemplo, llegáramos a una escuela en donde nadie se saluda, vamos a empezar saludándonos. Vamos a empezar con un proceso de sensibilización para llegar a hablar de gestión colaborativa de conflictos. Para ponerles un ejemplo de los mínimos que necesitamos para avanzar después. Luego de ese mínimo que necesitamos, recuerden ustedes que en esta conciencia de que estamos frente a un proceso requiere saber que nosotros vamos a tener como objetivo que al menos la mayoría de los miembros de la comunidad educativa sintonicen con esta idea. Entonces vamos a tener que sensibilizar. Y luego establecer ciertas estrategias para prevenir la escalada del conflicto. Los conflictos se van a dar, y eso es natural. Pero lo que nosotros es cómo vamos a gestionarlo, para que no escalen a niveles en donde directamente las intervenciones son, bueno, o separar a un educando de su curso, o bueno, se me podrían ocurrir millones de intervenciones que complican lo que es la gestión colaborativa. Y por otro lado, otro paso de este proceso de mejora institucional es el mantenimiento y la consolidación. Esto significa diseñar protocolos que permitan la sustentabilidad de la propuesta que hemos llevado a la escuela. Así como necesitamos tener conciencia de que es un proceso, también necesitamos una legislación habilitante de ese trabajo que tenemos en las escuelas. ¿Por qué? Primero, un marco jurídico que nos diga si podemos estar o no y si lo que estamos haciendo está permitido, porque muchas veces esta pregunta surge en las escuelas. ¿Pero ustedes de dónde vienen? ¿Los manda el Estado? Y no, porque es privado el proyecto. Nosotros llegamos y le decimos al director, ¿le gusta este proyecto? ¿Quiere financiarlo? Pero entonces, ¿es legal lo que hacen? Esta pregunta surge constantemente y Vicky se va a encargar de hablar, digamos, de profundizar en este tema del marco normativo. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir, si tenemos un marco jurídico claro, elaborar protocolos que estén en sintonía con los otros protocolos. En cada ámbito educativo hay muchos protocolos a seguir, frente a determinadas situaciones, formas de intervención. Entonces nos permitiría elaborar protocolos que estén en sintonía con los que ya existen y que los nuevos protocolos a la vez respeten los que nosotros hayamos construido en materia de gestión de conflictos. Y sobre todo, la legislación habilitante es muy importante para la legitimación del trabajo en las escuelas, de nuestro trabajo. ¿Por qué?
porque evitaría conflictos territoriales. Y esta es una realidad que, cuando yo decía que trae algunas frustraciones, es una realidad que aparece, porque ¿quiénes son ustedes? Y nosotros en realidad, al no tener un lugar específico en lo que sería el sistema escolar, tenemos que trabajar mucho tiempo para convencer de que venimos a crear un nuevo espacio que busca colaborar con los otros miembros de la comunidad y no busca ocupar ningún espacio que ya existe. Por eso, este proceso de mejora institucional necesita también de una legislación habilitante y necesita también, por supuesto, de un programa de trabajo. Nosotros tenemos, esto es importante para quienes están presentes hoy y quizás tengan ganas de llevar un proyecto similar, es importante tener los objetivos claros desde el minuto cero. Muchas veces pasa que, bueno, con buenas intenciones, llegamos a escuelas y, por ejemplo, se nos asigna un grupo de adolescentes que tienen problemas de consumo, por ejemplo. Y entonces nos derivan temáticas que no están dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces es un constante encuadre que tenemos que hacer de nuestra actividad, para que se entienda qué es lo que hacemos. Aparte de que no estamos capacitados para abordar ese tipo de situaciones. Hay gente muy capacitada que el Estado designa para justamente encargarse de determinadas problemáticas. Entonces, llegar con objetivos claros, pero a la vez flexibles, porque cuando uno se sienta con el equipo directivo, esos objetivos deben consensuarse. Puede que nosotros le digamos al equipo directivo, estos son nuestros objetivos, queremos hacer esto, y el equipo directivo nos diga, bueno, nosotros queremos algo parecido. Y entonces vamos a diseñar algo parecido dentro, como decíamos recién, de la gestión de conflictos en el ámbito educativo. Bien. Y por supuesto la comunicación con la comunidad escolar es fundamental, y eso no lo tenemos claro desde el principio nosotros. Eso lo tuvimos que aprender a la fuerza, cuando nos pasaban las escuelas que llevábamos un año trabajando un montón, y después de repente, no sé, algunos profesores ni nos conocían. Algunos miembros del servicio de orientación que no coincidían en los horarios con los que íbamos nosotros, no sabían ni que existía el proyecto. Entonces de repente se habían hecho, no sé, 20 mediaciones, y el servicio de orientación no conocía que existíamos. Entonces eso, nosotros siempre lo hemos subrayado, comuniquemos, porque a veces esas comunicaciones son muy importantes para que realmente toda la comunidad educativa se prenda en esto, ¿no? Se prenda en esta idea. Y bueno, voy a apurarme porque no quiero ocupar más tiempo. Por último, largo y es un poco más largo el tema, así que lo voy a resumir en que en el enfoque sistémico de la escuela nosotros hemos encontrado una forma de poder diagnosticar y planificar sin tanto error. Es decir, observar a la escuela como un sistema compuesto por subsistemas, los cuales a la vez, por ejemplo, un subsistema podría ser el equipo directivo, otro el SOE, otro preceptores y preceptoras, celadores y celadores, personal administrativo, bueno, como poder hacer un diagnóstico desde esta perspectiva y también poder planificar conforme a ese diagnóstico. Dani, me he explayado muchísimo, pero sí me gustaría para terminar de responderte que hay dos cosas que son muy importantes a tener en cuenta al momento de llegar a una escuela a gestionar, digamos, a llegar a una escuela a proponer este tipo de proyectos. Ceci, si querés cambiar de filmina. Y estas son como máximas, ¿no? Primero, todas las personas que son parte de la comunidad escolar tienen conflictos. Y esto que uno lo lee y parece tan obvio, todas las personas tenemos conflictos, ¿no? Pero ahora lo estamos recortando al ámbito educativo. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nos ha pasado que se nos ha contratado para algún que otro equipo directivo para solucionar el problema de los alumnos que siempre se pelean.
Y no los puedo ver a mi equipo, pero sé que en este momento se deben estar riendo todos. Y muchas veces es un equipo directivo que no es consciente de la conflictividad que presenta. Entonces, es muy importante esta máxima, que esté y que desde el momento cero lleguemos a una escuela y le digamos a todos, miren, todos tenemos conflictos. Los adultos también de la institución tienen conflictos y necesitan resolverlos. Y la segunda, Ceci, como segunda máxima, es que todas las personas que son parte de esta comunidad son capaces de erigirse como protagonistas en la resolución de sus conflictos. No, los adolescentes son capaces de resolver sus conflictos. Pueden ser protagonistas. Después está el debate si las personas quieren o no asumir ese rol. Lo pueden hacer y no saben lo bien que lo hacen. Y los adultos de la institución también. Entonces esta confianza es como una máxima para nosotros, para llegar a trabajar a una escuela o a cualquier institución educativa. Bien, y con esto creo que me ha agotado el tiempo, Dani. Dice, una claridad meridiana. La verdad, dejo para el paso a Euge para ver si hay alguna consulta que brevemente puedas resolver. Dale. Euge. ¿Ahí se escucha? Perfecto. ¿Cómo va, Gise? Mira, Hola, me preguntan por WhatsApp cuál fue el principal desafío al que se enfrentaron y a qué crees que se obedece. Que obedece. Bien, qué buena pregunta. Principal desafío. Se me ocurren dos, pero elijo uno porque me han preguntado por uno. Yo diría que el de la sustentabilidad del trabajo que hemos hecho. Es decir, la posibilidad de que el trabajo que hicimos una vez que nosotros nos retiramos pueda seguir adelante sin nosotros. Ese es nuestro desafío, pasado, presente y futuro. Team Building funciona a través de dos grandes áreas de trabajo, por un lado Building Courses y por otro lado Building School. En Building Courses lo que hacemos es brindar capacitación a los adultos para que puedan insertarse en los ámbitos educativos como posificadores. Nuestra próxima actividad de capacitación va a ser una webinar en la cual en el chat van a poder tener más información y también para tener más información sobre los cursos que brindamos pueden acceder a nuestra página web o a nuestras redes. Y por otra de las grandes áreas de Team Building es Building School. Nosotros en Building School tenemos como diferentes funciones que podemos brindarle a la institución cuando llegamos. Una de ellas es como equipo asesor permanente. Es decir, trabajamos con el equipo directivo, planificando, viendo qué es lo que necesita el colegio o frente a la resolución de un conflicto en particular. Es un trabajo directo con los directivos. También podemos intervenir en el conflicto, en el colegio, como resolviendo una gestión en un conflicto específico. Es decir, surge un conflicto, no es abordado por el servicio de orientación y necesitan que alguien aborde ese conflicto. Entonces se comunican con Team Building. Y ahí la intervención que hacemos es una mediación en el colegio, con los diferentes actores que tienen el conflicto. Y otra de las funciones que tenemos en Building School es formar centros de mediación. Es decir, nos dedicamos al diseño, a la implementación y al monitoreo de los centros de mediación. Esas serían nuestras dos grandes áreas de trabajo. Y Juli, me dejas la duda, porque me surge la pregunta de cómo crean un centro de mediación escolar, ¿con qué criterios? ¿Qué criterios utilizan? Bueno, te cuento cómo es el paso a paso de la mediación escolar, de cómo formamos un centro de mediación escolar. Si querés así, ahora podés dejar de compartir pantalla por un ratito. Gracias. Bueno, lo que primero hacemos es, nos reunimos con el equipo directivo, y como dijo Gise, nosotros vamos con una propuesta
y con ellos coordinamos los objetivos. Es decir, cuáles son los objetivos que vamos a trabajar, cuáles son los días, el horario semanal o cada 15 días en el cual vamos a asistir al colegio, y sobre todo cuál va a ser nuestro lugar de trabajo dentro de la institución. Una vez que establecimos las pautas de trabajo, nos van a presentar a lo que es el servicio de orientación, que está compuesto, por lo general, por psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, y es muy importante, como dijo G, que nosotros tengamos contacto y comunicación. Por eso, como vamos comunicándonos con los diferentes sectores con los diferentes miembros dentro de la escuela. Primero con los directores, después con el servicio de orientación, luego los directivos nos presentan a los que son los preceptores. Que yo siempre digo que los preceptores para mí simbólicamente son como un puente, y se los manifiesto cuando los conozco, porque su rol es fundamental. Ellos son el nexo, como por eso digo que es un puente, porque son el nexo entre los alumnos y los profesores, entre los profesores y los padres. Entonces, el trabajo con ellos es esencial. Yo ahí cuando llegamos al colegio, los directores nos presentan a los preceptores, y los preceptores nos presentan a los profesores. Cuando el preceptor nos presenta a los profesores, recién nosotros ahí podemos ingresar al aula, y ahí recién es el primer contacto que tenemos con los alumnos. Por eso es muy importante este caminito que vamos haciendo. Cuando entramos al aula, que nos permiten ingresar, y en este primer contacto que tenemos con los alumnos, les contamos del proyecto. Les contamos del proyecto de mediación, qué es lo que vamos a hacer, qué temas vamos a ver, que los invitamos a ser mediadores, es decir, a que ellos se capaciten, sean mediadores y puedan resolver los conflictos que surgen dentro de la escuela. Y ahí es increíble ver cómo los alumnos les fascina el proyecto y cómo ellos se quieren inscribir. Cuando nosotros les contamos de qué se trata el proyecto, ellos ahí hacemos una lista de voluntarios. Es decir, todos los que quieran inscribir se anotan. Y luego, con los preceptores, por lo general por curso, para que sepan, se inscriben alrededor de 10, 15 chicos en un curso de 25 alumnos. Es mucho el número de alumnos que están interesados en la propuesta. Y luego con los preceptores hacemos, como nosotros nos conocemos, Team Building no conoce a los alumnos, son los preceptores quienes van analizando qué alumnos son los que pueden formar parte del equipo de mediación. Y esto es una pregunta que siempre nos hacen los preceptores: ¿qué características tiene que tener un alumno para ser un mediador? Porque al principio dicen, bueno, el mejor alumno, o después dicen, no, el que más conflictos tenga, así se apacigua, así lo tranquilizan. Y entonces nosotros le tenemos que ahí como de vuelta el encuadre. Nosotros le explicamos qué es ser mediador, volvemos a explicar qué es el proyecto, y ahí ellos van analizando, de la mano de lo que nosotros les vamos diciendo, cuáles son los alumnos. Pero sobre todo, y yo siempre a mí me gusta recalcar esto, porque a veces se tiende como a ponerle un título al alumno: este alumno es de tal forma porque hace esto, y entonces yo siempre les digo a los preceptores que tratemos en ese momento de hacer la elección, que se olviden del título que ellos le han puesto a ese alumno, y que vean si de verdad ese alumno tiene y quiere formar parte del proyecto. Hago mucho hincapié en la voluntariedad. Y eso, por lo menos a mí me ha funcionado de manera increíble, cómo poder comprenda que no es determinadas características, sino que verdaderamente el alumno quiera tener voluntad de formar parte del equipo y ser mediador. ¿Qué es lo que implica ser mediador y formar parte del centro de mediación? Eso es como súper importante. Luego que confeccionamos la lista de los alumnos que van a formar parte del programa, se los comunicamos a los alumnos que han sido designados. Y ahí, otra cosa que también es importante, que quiero resaltar: nosotros el programa lo llevamos a cabo dentro de la hora escolar, dentro de la jornada de los alumnos. Entonces, en la hora de trabajo que nosotros hacemos en la escuela, ese alumno sale de clase y luego cuando vuelve a ingresar tiene que ponerse al día con las tareas. Bueno, luego de que seleccionamos a los alumnos, pasamos a lo que es la etapa de formación.
Es decir, que fuimos curso por curso y seleccionamos a los alumnos y se los informamos. En la etapa de formación, lo que hacemos es, trabajamos a lo largo casi de todo el año y vemos diferentes temáticas, como por ejemplo lo que es la teoría del conflicto, la teoría de la comunicación, y propiamente dicha, la mediación. Y al final del programa, hacemos como prácticas dentro del aula, en donde ellos realizan mediaciones, porque ellos cuando termina el programa, ellos son mediadores. Entonces, para que ellos se sientan que tienen las capacidades, que confíen en ellos mismos y que puedan aplicar todo lo que hemos aprendido, hacemos varias mediaciones. Entonces, cada alumno practica hacer una mediación. Luego de eso, de que pasó toda la etapa de formación, pasamos a lo que es, ya propiamente dicho, el centro de mediación. Porque una vez que todos los alumnos del curso hicieron la mediación, adquieren, digamos, por así decirlo, el título de mediación, están habilitados para hacer las mediaciones. Y antes de seguir continuando en este proceso, hacer como algunas aclaraciones. Durante el proceso de formación, los alumnos no realizan mediaciones. Si hay alguna mediación, la realiza el adulto formador, es decir, algún miembro de team building. Cuando los alumnos son mediadores, las mediaciones que realizan son mediaciones entre pares. Si hay algún conflicto que se tiene que mediar entre un alumno y un profesor, no lo van a hacer los alumnos mediadores, lo van a hacer algún miembro de team building. A su vez, si hay alguna mediación entre profesores o entre padres y profesores, eso como para aclarar, las mediaciones que realizan los alumnos son mediaciones entre pares. Vale. Y la forma de trabajo que nosotros tenemos en esta etapa de formación es, como dijo Gise, a través del círculo del aprendizaje experiencial. Entonces, todo el tiempo los alumnos, clase a clase, van aplicando las herramientas que van aprendiendo. Entonces, cuando llega la etapa final, que es, por así decirlo, la etapa de práctica, ellos ya estuvieron aplicando durante todo el año las herramientas y en ese momento vuelven a practicar y hacen una mediación completa. Luego de eso, pasamos a lo que es la formación del centro de mediación, porque lo que hicimos fue formar mediadores, ahora hay que implementarlo. ¿Cómo hacemos para que lleguen las mediaciones a los chicos? Lo que hacemos es, de la mano, y esto es fundamental, de la mano de los preceptores, y en preceptoría hay una lista, confeccionamos una lista y confeccionamos cuadernos, que son los cuadernos de mediación, donde en esos cuadernos se van a registrar las solicitudes de mediación. Para ello, toda la comunidad educativa tiene que saber quiénes son los alumnos mediadores y tienen que saber que ya hay un centro de mediación. Entonces, lo que hacemos es pasar curso por curso o también hacer un acto. También hemos hecho las dos opciones, pasar curso por curso y hemos hecho un acto, en lo cual se le informa a toda la institución para que todos los alumnos, profesores, estén al tanto de que hay un centro de mediación. Y se les explica cómo tienen que ir al centro de mediación. Entonces lo que les explicamos a los alumnos es que frente a un conflicto, ellos solicitan una mediación. Es decir, van a su preceptora, y van a preceptoría, registran la solicitud de la mediación en el cuaderno, con el día, las personas intervinientes en el conflicto, el aula al que pertenecen, y la preceptora correspondiente. Entonces, los alumnos mediadores, que constantemente van a ver a los cuadernos si hay algún miembro del colegio que ha solicitado la mediación, si es así, le tienen que informar a la preceptora que van a realizar la mediación, porque para ello necesitan un espacio físico. No se puede realizar una mediación en el patio, en el recreo, con todos los compañeros alrededor. Entonces, por eso es muy importante la comunicación con las preceptoras y con el equipo directivo, porque estos alumnos, los mediadores que van a realizar la mediación que ha sido solicitada, tienen que pedir el aula en la cual tienen que tener autorización para poder ir y realizar la mediación. Por eso, vuelvo a insistir en qué importante es la comunicación y que todos conozcan que hay un centro de mediación. Por eso soy tan, por así decirlo, detallista en explicar cada paso, porque son los que hemos ido descubriendo a lo largo de los años que hacen
que se pueda llegar a un centro de mediación y que funcione cuando nosotros nos vamos del colegio. Bueno, entonces, el alumno que tiene el conflicto, o si yo soy amiguita de otro y conozco que tiene un conflicto, voy y solicito la mediación. Estos alumnos mediadores van, piden la llave, le avisan a la preceptora y realizan la mediación. Luego, con las características que conocemos de la mediación, se respetan la mediación, las características de la mediación. Luego de que los mediadores realicen la mediación, dejan constancia del acuerdo, si se llegó a un acuerdo, y si no del acta de no acuerdo, que ellos mismos realizan, en el cuaderno de solicitud de la mediación. ¿Para qué? ¿Por qué es esto? Para que las preceptoras, que tienen a cargo estos alumnos en conflicto, y los directivos, estén al tanto, y el servicio de orientación, estén al tanto que se hizo una intervención y que se hizo una mediación con respecto a ese conflicto. Luego de eso, digamos, quedaría, digamos, terminada, o formado, por así decirlo, el centro de mediación. Ese ha sido el caminito, desde que designamos a los alumnos voluntarios hasta que llegamos a que los alumnos soliciten las mediaciones. Es un proceso que yo ahora lo conté, digamos, de manera rápida, pero quise hacer hincapié en cómo es todo un caminito, porque a veces uno habla y dice un centro de mediación y parece sencillo, y no, es como todo un caminito que hay que ir haciendo detallado y con mucho trabajo, semana a semana, para que continúen. Eso sería el paso a paso, Dani, del centro de mediación. Y también contarte algunas ventajas que tiene que haya un centro de mediación en la escuela. Porque muchas veces nos preguntan, pero ¿sirve lo que ustedes hacen? Y yo estoy convencida porque veo a los alumnos y veo cómo ellos van adquiriendo las herramientas. Y uno dice, que se capacita y ama la mediación, dice, wow, qué rápido ellos las captan a las herramientas. Y cómo verlos, cómo ellos realizan las mediaciones y cómo llegan a acuerdo, respetando todo, no es que se lo inventan, no, porque están formados y son mediadores. Es increíble ver cómo ellos adquieren herramientas para su vida, porque eso es lo que hacemos también clase a clase. Las herramientas que ellos ven en mediación tienen como objetivo que las puedan aplicar en su vida diaria. Entonces, estos alumnos mediadores aprenden a resolver los conflictos de forma pacífica. Aprenden también a dialogar, a comunicarse con los otros, a comunicarse con las autoridades del colegio, porque piensen en un adolescente que tiene que ir a comunicarse con el director de la escuela o con su preceptora. También aprenden a tener autonomía, es decir, a poder gestionar y resolver sus propios conflictos, a no frente a un conflicto decir fue la culpa del otro, o que me manden a la dirección, o reciben un parte y listo. No, frente a un conflicto saben que lo tienen que abordar. Entonces van adquiriendo responsabilidades que son súper importantes para su vida. Entonces vamos construyendo alumnos que tienen una base y una visión distinta, más allá de las materias que ellos puedan aprender y la educación que adquieren, que necesitan, digamos, van adquiriendo herramientas para su vida y para salir al mundo luego de la escuela. También aprenden a trabajar en equipo y sobre todo a ser empáticos. Esas son como algunas de las ventajas, y mis compañeros podrían decir un montón más. Podríamos pasarnos toda la tarde hablando de las ventajas que adquieren los alumnos a través de la formación y a través del centro de mediación, porque luego cuando lo van implementando, surgen un montón de ventajas. Entonces es increíble cómo ellos van adquiriendo ventajas cuando se van formando y después cuando van realizando las mediaciones. El respeto a los demás, la escucha activa, un montón de ventajas van adquiriendo a lo largo que se va llevando a cabo el proyecto. Juli, realmente ha sido elocuente todo lo que has dicho y coincido plenamente con vos de que estas herramientas se tienen que dar desde el principio. Si todos los adultos hubiésemos recibido ese tipo de capacitación, no tendríamos que capacitarnos después de recibidos para aprender cuestiones que son indispensables para la vida cotidiana. Euge, ¿tenemos algunas preguntas en el chat? Sí, acá Juli te preguntan en cuánto tiempo se forman los alumnos. Bien, como dijo Gise, nosotros el proyecto tratamos de que dure todo el año.
siempre y cuando haya financiamiento tratamos de que dure todo el año y tratamos de ir o todas las semanas o cada 15 días. También preguntan cómo describen el perfil de los alumnos mediadores, además de la voluntariedad de los propios estudiantes. ¿Qué pregunta? Yo hice mucho hincapié en la voluntariedad, también en la constancia. Cuando los vamos a invitar les hacemos saber que es un proyecto y que necesitamos que si se comprometen a empezarlo, que lo terminen, y les contamos la tarea que va a llevar a cabo. Es decir, que después de que se formen van a estar al servicio para hacer las mediaciones. Entonces también la constancia es otra de las características, la constancia, la perseverancia, la voluntariedad, y también que sean responsables cuando vuelven a clase de ponerse al día con las tareas. Porque si no, la próxima semana que vamos a retirar a los chicos, la maestra, que puede ser la profesora, perdón, que puede ser en el mismo horario de clase, nos dice, no, hoy día no lo vas a llevar porque no se puso al día con la tarea. Entonces, les recalcamos también eso, de que sean responsables cuando vuelvan a ingresar al aula, que se pongan al día con la tarea. Pero eso no necesariamente tiene que ser el mejor alumno, tiene que ser cualquier alumno responsable. Entonces, por eso no nos gusta tipificar con características, sino aptitudes. Bueno, otra pregunta que están haciendo, ¿cómo se financia el proyecto? Si lo decide cada institución. Bien, en cuanto a la financiación, sí. O sea, como nosotros hemos trabajado en instituciones públicas, cada colegio tiene fondos destinados a proyectos, y cada institución decide a qué proyectos destinar los fondos. Podemos ser nosotros o puede ser otro proyecto. En instituciones privadas lo financia, digamos, cada institución. Y también dicen, ¿cuántos alumnos eligen por escuela más o menos? ¿Y cuántos intervienen en una mediación? Bien, por curso, eso me faltó decirlo, por curso son 2 alumnos, por así decirlo, siempre somos 2 alumnos mínimo. Pero hay veces que con la autorización de la preceptora y sobre todo del director, hay cursos que son masivos y se anotan mucha gente, y yo he pedido autorización y nos han dejado a 4 alumnos por curso, como máximo. Pero bueno, haciendo mucha insistencia en que cuando vuelvan hagan la tarea y esas cuestiones importantísimas, pero mínimo siempre son 2. Y en la mediación son 2, ellos co-median. Cuando estamos practicando, son los 2 mediadores y el adulto que va guiando, que va haciendo alguna intervención necesaria. Bueno, como ya sabemos, el tema de la mediación en ámbitos educativos no es un tema instalado ni en el país ni en Mendoza, y mucho menos desde la legislación. La verdad es que es un ámbito en el que no está para nada instalado. Sin embargo, esto no significa que no haya antecedentes y que el proyecto, como decía Giselle, no esté legitimado. Voy a hacer una breve referencia a estos antecedentes nacionales, dado que hay fundamentalmente 2 provincias que tienen una ley de mediación educativa o mediación escolar. La primera de ellas es la provincia de Chaco, con la ley 4711. Es una ley del año 2000 que buscaba implementar la mediación en las escuelas. Es una mediación que se aplicó hasta el año 2006, aunque sigue vigente. Por otro lado, tenemos la ley, el Programa Nacional de Mediación, que fue un programa que llevó a cabo el Ministerio de Educación de la Nación entre los años 2003 y 2015. Era un proyecto que buscaba instalar la mediación, fundamentalmente la mediación entre pares. En ese, en ese marco inició también este proyecto, esto de mediación con el nombre Mediación entre Pares. Y la más cercana, digamos, que tenemos es la Ley Provincial 3055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su decreto reglamentario, de decretos del año 2009, que también busca establecer un sistema integral de mediación escolar o mediación educativa. No es la intención de esta exposición hablar de esta ley, pero sí me gustaría explicar 3 características que tiene, que son interesantes.
La primera de ellas que busca que en cada institución haya un programa de mediadores alumnos, además que estos programas apliquen todas las características de la mediación. Y lo otro que también me parece muy interesante, porque avala un poco, si tuviésemos esto nos avalaría bastante nuestro trabajo, es que específicamente la ley habilita a que en el caso de que haya mediadores alumnos, puedan hacer las mediaciones sin la intervención de un adulto. Y que en ese caso los colegios tienen que establecer protocolos para, digamos, habilitar para proteger la confidencialidad. Esto es bastante interesante porque en estos casos, como Juli mencionaba, que cuando las mediaciones son entre pares, también surge el cuestionamiento de cómo van a hacer las mediaciones solo los chicos, no hay ningún adulto ahí viendo qué va a pasar, hay como temor en ese sentido. Entonces me parece que es muy importante que una ley establezca y permita esta situación. Bueno, y en cuanto, Ceci, ¿podrías pasar la plantilla? Para responder a la otra parte de la pregunta, que es el estado en Mendoza, que es, digamos, que es lo que más nos importa. En Mendoza, lamentablemente, no tenemos ninguna legislación específica respecto a mediación en ámbitos educativos, lo que no significa que estemos deslegitimados, es decir, que nuestro trabajo o los proyectos de mediación en general no puedan aplicarse, sino que en cada una de estas normas que yo he puesto en esta plantilla, tenemos algunas características que nos avalan. También voy a intentar ser concreta respecto de estas menciones. Lo primero que tenemos que enunciar o que mencionar es la Ley de Educación vigente, la número 6.970, que es del año 2002. En esta ley voy a mencionar dos aspectos de esta. Primero, en cuanto a lo que se refiere a los fines de la educación, dice que se busca afirmar valores que permitan el desarrollo social y personal en el marco de un proceso democrático, y además busca el desarrollo del pensamiento reflexivo y del juicio crítico. Es decir, en definitiva, lo que busca es que el aprendizaje sea integral, que busque el desarrollo social también del alumno. Y sabemos que con este tipo de proyectos lo que buscamos es aprender a gestionar conflictos y que podamos llevarlo a la vida diaria. Además, lo que se refiere a los lineamientos generales, la ley dice que el propio sistema educativo tiene que ser lo suficientemente abierto y flexible para captar las nuevas demandas, tanto a lo que se refiere a lo científico-tecnológico, como a las demandas sociales, económicas, culturales. Y yo creo que para todos es bastante, digamos, todos sabemos que cada vez se le pide al sistema educativo que se haga cargo de más funciones y que también se les exige tanto a los directivos, a los docentes, que la resolución que se aplique un método, no que se aplique un método de resolución de conflictos, pero que se resuelvan los conflictos de forma no violenta. Es decir, entonces que la ley está habilitando de una forma muy amplia este trabajo. Ahora voy a hacer referencias a algunas resoluciones de convivencia que también, en el mismo sentido de la ley, nos van abriendo cierto camino. La primera de ellas es la resolución 445 del 2013. Esta establece el sistema, el marco de convivencia escolar, que básicamente lo que dice es que tiene que atender el sistema de convivencia escolar a las dinámicas de cambio social y a la emergencia de nuevos sistemas de aprendizaje. Como elementos esenciales, esta resolución establece que la normativa de convivencia tiene que respetar los derechos humanos, reconocer a todos los actores del ámbito educativo como sujetos de derecho, busca también que se desarrolle la resolución no violenta de conflictos y la gestión democrática de la escuela. Posteriormente tenemos la resolución 6.636 del año 2014. Esta es una resolución que está dirigida sobre todo al servicio de orientación y establece distintas situaciones que se pueden dar en el ámbito educativo
y qué acciones específicas debe tomar el servicio de orientación frente a ellas. Lo que a mí me interesó de esta resolución es que, como elemento común, dice que en todos los casos el servicio de orientación puede realizar acciones a nivel individual, grupal o áulico. Y como mencionaron anteriormente Giselle y sobre todo Julieta, sabemos que nosotros cuando vamos a un colegio tenemos que tener mucha comunicación con el sistema de orientación, no solo con los preceptores, porque también ellos derivan muchos casos. Entonces, esta resolución les está permitiendo a ellos que apliquen distintas metodologías. Bueno, la siguiente es la resolución 2254. Esta lo que tiene interesante es que cambia los criterios a la hora de establecer la política de convivencia y sobre todo de aplicar, al momento de aplicar sanciones. Lo que a mí me pareció más importante en relación a nuestro tema es que establece una serie de límites innegociables. Es decir, establece ciertas situaciones en las cuales las sanciones no pueden ser negociadas. Por ejemplo, el caso, hay un montón, pero el caso de que una persona atente contra la integridad de otra. Entonces, a contrario census, si hay situaciones no negociables, el resto de las situaciones conflictivas sí podrían serlo. Por lo tanto, también nos habilita a aplicar procedimientos de mediación, de facilitación de conflictos, etc. La última resolución a la que quiero hacer referencia es la número 2957 del año 2019. No aporta, a mi parecer, mucho más que las anteriores, pero sí hace referencia y ya pone específicamente dos cuestiones. La primera es que dice expresamente, y esto que aunque parezca muy obvio, no lo es, como dijo Giselle, que no hay convivencia exenta de conflictos. Y dice que todos los centros educativos son la base donde se aprende y se debe enseñar a convivir. Y lo otro muy interesante que está en uno de los anexos, cuando habla de las estrategias para la gestión de conflictos, menciona específicamente también como elemento indispensable la promoción de la resolución pacífica de conflictos. Así que bueno, ese sería un pantallazo muy rápido y muy concreto de lo que es el estado de Mendoza en cuanto a normativa. Muchísimas gracias, Vicky. Euge, ¿tenemos alguna consulta? Acá están preguntando si dentro del ámbito de la UNCUYO tienen idea de los instrumentos que existen en el nivel medio. No entendí muy bien no entiendo muy bien la pregunta. Sería si UNCUYO tiene conocimiento de un proyecto como el nuestro. Mira, te la leo de nuevo. Dentro del ámbito del nivel medio de la UNCUYO, ¿tienen ideas de instrumentos existentes? Nosotros particularmente no hemos trabajado en colegios de la UNCUYO. No tenemos ese conocimiento. Yo, si puedo aportar algo, ¿Sí? yo conozco que Pamela Kemelmacher, que tiene su centro de mediación ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, o sea, tiene su área de mediación, ellos están trabajando, pero no conozco con detalle, pero están trabajando en sus escuelas, por supuesto. Bien. Dice también cómo hacen para cerrar los acuerdos mediados. Bueno, esta es una pregunta que creo que iba dirigida a Juli, pero la respondo yo. Cualquier cosa, Julieta puede aportar, o Giselle. Cuando se termina de hacer una mediación, vamos a hablar del caso en que sea la mediación realizada por alumnos entre pares, se hace un acta, y esa acta queda, depende del criterio del colegio, puede quedar en el cuaderno de mediación, un cuaderno especial de actas, o el equipo, el miembro de Team Building que esté trabajando en ese colegio es el encargado de custodiar esas actas. Perfecto, sí. Así es como dijo Vicky. Pueden ser de las dos formas o ambas a la vez. Ahí Pamela ha tenido el gesto de contestarle a Matías, dice que existen capacitación en los 3 niveles y ha dejado el mail de contacto. Tomen nota para los que quieran consultar y bueno, avancemos con la exposición, ¿les parece?
Javi. Hola, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Javi. Javi, Muy ¿nos bien, contarías un perfecto. poco Sí, cuál es la decime. herramienta que considerás más útil al momento de llegar a una escuela y qué beneficios tiene? Bien, buena pregunta. Bueno, en nuestra experiencia, y a mí particularmente, lo que he encontrado es que la herramienta más útil al momento de llegar a una institución educativa es la empatía. Bien, en general, le voy a pedir a Ceci si puede poner la carátula. Muchas gracias. Perfecto. En general, cuando llegamos a una institución educativa, no nos conocemos. Yo no sé con quiénes voy a comenzar a trabajar y del otro lado tampoco saben quién soy yo. O sea, qué busco, qué pienso hacer, qué estudios tengo, si voy a aportar algo útil o si mi presencia ahí tal vez va a ser un problema más para agregarle a los que ya tienen la institución. Uno de los obstáculos a superar es generar confianza y espíritu de equipo para que el proyecto que traemos a las instituciones funcione de una manera fluida, integrada. Para eso es fundamental, por parte nuestra, entender cómo funciona la institución a la que estamos llegando, cuáles son las reglas que las rigen, qué roles y funciones cumple cada directivo, cada docente u organismo dentro de la misma institución. Por parte de la institución, que se comprenda a qué vinimos a la misma, qué cosas hacemos y qué no, como han explicado ya las chicas antes, cómo trabajamos y con qué áreas de la institución podemos trabajar en equipo de manera interdisciplinaria. Creo que por ahí había una pregunta que leí en el chat sobre el tema del servicio, SOE. Ahí un ejemplo, por ejemplo, es el área psicopedagógica, con la cual en la mayoría de los casos hemos generado un trabajo colaborativo fantástico. Por eso es fundamental, al llegar, poner sobre la mesa e identificar los miedos y dudas que pueden existir del otro lado y que tal vez están en silencio y no se hacen expresos. Resumiendo, al llegar a un lugar es muy importante conocernos y conectar. Para eso la empatía es una herramienta irreemplazable, y ahora voy a hablar un poquito más en detalle de la empatía. La empatía, si podemos, Ceci, pasar muchas gracias. ¿Qué es la empatía? ¿De qué se trata? Básicamente es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos. No hay que confundir comprender los sentimientos de la otra persona, de la persona que está frente a mí, con estar totalmente de acuerdo con esa persona. O sea, lo que sucede muchas veces es que se confunde la empatía con la solidaridad. La empatía es una herramienta sumamente útil, a tal punto que inclusive es utilizada, y vamos a hablar un poquito de esto ahora, la utilizan negociadores en situaciones en las que las vidas de las personas están en juego. Por ejemplo, negociadores en situaciones de rehenes. Básicamente por esa razón me parece que es la herramienta más útil al llegar a una escuela, respondiendo la pregunta. Bien, Javi. Sí, vale. Euge, ¿terminaste? Perdón, se me cortó un Sí. poco la conexión. Bien. Euge, ¿tenemos Bien. alguna consulta? Sí, acá están preguntando cuál sería, en WhatsApp, cuál sería la principal aplicación de la empatía táctica en el ámbito educativo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora, Ceci, si me podés pasar a la próxima. Acá vamos a hablar de algo muy relacionado con la empatía, que es el tema de las emociones. Nuestras emociones hacen que en momentos de conflicto pensemos principalmente en nosotros mismos. Se hace difícil pensar en la otra parte. Tenemos un compañero ahí. ¿Ahí me escuchan? Bueno, alguien se sumó a la charla, Javi. Sí, quería participar. Se asustó con la imagen de la Yo también. pingüina. Muy bien. Bueno, como les decía, cuando tenemos un conflicto, en general, a causa de nuestras emociones, pensamos principalmente en nosotros mismos. Y se hace difícil pensar en la otra parte. Si conseguimos pararnos y comprender a la otra persona, su punto de vista y su estado emocional ante la situación, el diálogo va a fluir y va a ser más fácil llegar a una solución que le agrade a ambas partes, digamos. Los conflictos interpersonales, como decían más temprano las chicas, son inevitables y ocurren por innumerables razones, como pueden ser las diferentes perspectivas, prioridades o soluciones que se tienen en mente para un problema. La mayoría de los conflictos se generan a partir de malentendidos que resultan del fracaso de dos personas para entenderse mutuamente.
¿bien? En la medida en que un conflicto se deriva de un malentendido, como sucede a menudo, este se puede rectificar a través de la comprensión y de la empatía. Esto es algo que muchas veces lo podemos ver en las películas o en la ficción, donde los malos entendidos son un dispositivo literario para generar conflictos, ¿no? En muchas historias se puede usar como un dispositivo para la comedia, el malentendido, o para en una situación dramática o en una película de acción, ¿no? Si uno lo piensa, muchas veces los conflictos que vemos surgen de malos entendidos, y luego cuando se logra dialogar, finalmente se puede tal vez trabajar en equipo por otro objetivo común. En las instituciones educativas en particular, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que invierten mucho tiempo y recursos en resolver malentendidos y diferencias personales entre sus colaboradores y alumnos, y a veces el costo de estos errores de comunicación puede ser elevado. En cada institución, por supuesto, es diferente, pero todos los casos pueden intentar resolverse con sistemas de comunicación asertiva y empática. Acá, una cosa importante es que en situaciones tensas, el consejo tradicional, digo tradicional entre comillas, de negociación es ser frío, tener cara de póker, dejar de lado las emociones. Hasta hace poco muchos académicos inclusive ignoraban el rol de las emociones en las negociaciones y por ende también en los conflictos. Las emociones son una de las cosas principales que pueden descarrilar una comunicación. Una vez que dos personas están enojadas entre sí, el pensamiento racional desaparece. Por eso, en lugar de negar o ignorar las emociones, debemos identificarlas y gestionarlas, ¿bien? Y acá viene a responder la pregunta un poco de qué se trata la empatía táctica. Ceci, si me podés pasar de Filmina. Gracias. Acá, esto lo dice Chris Voss, que es el autor del libro Nunca partas la diferencia, negociando como si tu vida dependiera de ello, que es un ex negociador de rehenes del FBI, ¿bien? Él dice, debemos poder etiquetar las emociones, las de los demás y las propias. Y una vez que hemos etiquetado esas emociones, podemos hablar de ellas de una mejor manera. La emoción es una herramienta. Las emociones no son obstáculos, sino que son los medios. ¿Bien? Ahí podemos pasar de Filmina, por favor. Gracias, Ceci. Bueno, y lo que dice Chris Voss es que a esto se le llama empatía táctica. Él le enseña que la empatía es la habilidad de reconocer la perspectiva de quien está frente a uno, y le agrega la vocalización de ese reconocimiento. Esa es una manera académica de decir básicamente que la empatía es prestar atención a otro ser humano, preguntarle qué siente y comprometerse a entender su mundo, ¿bien? En las instituciones educativas, ¿cuántas veces nos pasa, o sea, cuántas veces hacemos esto realmente? ¿Cuántas veces llegamos al conflicto diciendo, yo ya sé cómo es la cosa acá, porque este alumno es de tal manera, este es el alumno problema, o este profesor siempre es así, se comporta de esta manera, ¿no? En general tendemos a llegar juzgando y con preconceptos, y sobre eso es sobre lo que se trabaja con la empatía. Y acá esto es muy importante, la empatía no tiene nada que ver con estar de acuerdo con los valores y creencias de la otra persona, o darnos abrazos entre todos, ¿bien? ¿No? Por ahí se confunde con eso es solidaridad. Acá de lo que se habla, de lo que se trata es de entender una situación desde la perspectiva de la otra persona, ¿bien? Y un paso más allá de eso es lo que se llama la empatía táctica, que se usa inclusive, como les había dicho, en casos donde hay rehenes de por medio y las vidas de personas están en juego, o sea, para ver la utilidad que tiene a nivel práctica la empatía, ¿bien? Es entender los sentimientos y estado mental de otro en el momento, y también escuchar qué hay detrás de esos sentimientos, para aumentar nuestra influencia, en el buen sentido, en todos los momentos que siguen, en todos los momentos que vienen después. Es poner nuestra atención tanto en los obstáculos emocionales como en los posibles caminos que nos pueden llevar al acuerdo. ¿Bien? Ceci, si podemos pasar a la próxima. Y acá hay estudios científicos, estudios de neurociencia, que han tratado este tema. Por ejemplo, en un estudio cerebral hecho por resonancia magnética funcional, investigadores de la Universidad de Princeton en Estados Unidos descubrieron que la resonancia neuronal, ¿de qué se trata la resonancia neuronal?
básicamente es algo que sucede en los seres humanos, que es que cuando nos comunicamos, ustedes se van a dar cuenta que les ha sucedido muchas veces, a veces estamos charlando, comunicándonos con alguien, y empezamos a copiar inconscientemente el tono de voz, tal vez nos sentamos como está sentada la otra persona, copiamos algún gesto facial, una manera de... es como si se alinearan, como si hubiera una sincronización de las dos personas que se están comunicando. Bien, a eso se le llama resonancia neural. Y en este estudio que hicieron descubrieron que la resonancia neuronal desaparece cuando la gente se comunica de una manera pobre. Bien, los investigadores en estos casos podían incluso predecir qué también las personas se estaban comunicando al observar qué tan alineados estaban sus cerebros, al ver qué áreas del cerebro se iluminaban, por así decirlo, o estaban en funcionamiento mientras se comunicaban. Y descubrieron, y esto es fundamental, que las personas que prestaban más atención, o sea, los buenos oyentes, aquellos que utilizaban realmente una escucha activa, podían incluso anticipar lo que el interlocutor les estaba por decir antes de que lo dijera. ¿Bien? O sea, una verdadera escucha activa, atenta, como una actividad totalmente proactiva, permite eso, prácticamente es una conexión que va más allá. ¿Bien? Yo les dejo si quieren aumentar sus habilidades de resonancia neuronal, me encanta el nombre sofisticado que tiene, se pueden llevar una tarea en casa para que se la pueden practicar en cualquier momento, y es que le presten atención a alguien que esté hablando cerca de ustedes, siempre respetando el distanciamiento social, por supuesto, que tenemos que respetar ahora, o que miren a una persona que está siendo entrevistada en la televisión, por ejemplo, y mientras esa persona habla, imaginen que ustedes son esa persona, visualícense en la posición que describe esa persona y pongan tanto detalle como puedan, como si estuvieran ahí, ¿bien? Bueno, es una tarea que les dejo para practicar. Ceci, si podés pasar a la próxima filmina. Muchas gracias. Y acá, algo que para mí es lo más importante que me gustaría que se lleven de estas breves palabras sobre empatía, es que la empatía no se trata de ser amable o de estar de acuerdo con el otro, se trata de entenderlo. La empatía nos ayuda a comprender el lugar en que se encuentra la otra persona, por qué sus acciones tienen sentido para esa persona y qué los podría movilizar en el futuro, ¿bien? Como negociadores y como gestores de conflictos en general, usamos la empatía porque funciona. Etiquetar las emociones es una manera de validar la emoción de la otra persona. Darle un nombre a la emoción del otro muestra que uno se identifica con cómo siente esa persona en un momento dado, ¿bien? Y Ceci, por favor, la última. Estoy tratando de ir lo más rápido posible para no extenderme con los tiempos. Esto a mí me gusta mucho. Se hizo otro estudio de escaneo cerebral también, que lo realizó el profesor de psicología Matthew Lieberman de la Universidad de California, la UCLA, y descubrió que cuando las personas se le muestran fotos de caras que expresan emociones fuertes, el cerebro muestra una mayor actividad en la amígdala, que es la parte que genera miedo, ¿bien? Pero cuando se les pide a las personas que etiqueten esa emoción, la actividad cerebral se mueve a las áreas que gobiernan el pensamiento racional. En otras palabras, etiquetar una emoción es aplicar palabras racionales a un miedo, baja la intensidad de ese miedo, de esa emoción. Y el primer paso para etiquetar es detectar el estado emocional de la otra persona, de la persona que está conmigo. Esa información se puede, ¿cómo descubro yo cuál es el estado emocional de alguien? Se puede sacar de sus palabras, su tono y el lenguaje corporal, que a mí me gusta mucho, como lo llama el negociador Chris Voss, que lo llama la Trinidad, que es palabras, música y baile. ¿Bien? Palabras es aquello que estoy diciendo, música es el tono de mi voz, la manera en que lo expreso, y baile es el lenguaje corporal, digamos, cómo muevo las manos, cuál es la expresión de mi cara, mi postura. Bien, todas esas son cosas que se pueden leer para identificar emociones y poder etiquetarlas justamente de las otras personas. Y por supuesto, la empatía, ¿cómo se relaciona con la resolución de conflictos? Básicamente en que una manera de resolver los conflictos es a través del diálogo, pero la única manera de que quien está frente a mí
y yo podamos dialogar realmente, es si esa persona se siente escuchada y comprendida. O sea, de otro modo puedo tener una discusión o un debate, pero es algo totalmente distinto de dialogar. Que lo dejo con una frase que a mí me gusta mucho, que la dijo una profe muy querida, y es que dialogar es permitir que perturben mis certezas. ¿Bien? Básicamente eso, es muy distinto de debatir, que es a lo que estamos en general acostumbrados, al debate, a la dialéctica, al escuchar al otro pensando en cómo lo voy digamos, cómo voy a dar vuelta a sus argumentos y demostrar que los míos tienen razón. ¿Bien? Así que bueno, eso básicamente es comentarles un poquito sobre la empatía, y la empatía táctica en particular, y bueno, les agradezco mucho. Euge, una última preguntita para Javi, ¿hay? Sí, acá preguntan qué relación hay entre empatía y asertividad. Bien. Bueno, la empatía y la asertividad son dos caras de una misma moneda, básicamente. Ahora, justamente, bueno, después de mí va a hablar Ceci de la asertividad. Yo lo único que brevemente les voy a adelantar respecto a la asertividad es que tanto la empatía como la asertividad son habilidades de los seres humanos que son posiblemente potenciables, ¿bien? Se puede trabajar sobre ellas. Es lo único que voy a adelantar, y con eso le dejaría la palabra a Ceci, que va a hablar mucho más en detalle de la asertividad, que es interesantísimo. Javi, Gracias, muchísimas Javi. gracias. No, gracias a ustedes. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Dani. Gracias por recibirnos. No, gracias a usted, el honor es nuestro. Ceci, perdón la pregunta, pero ¿se puede aprender a ser asertivo o se nace asertivo? Está buena la pregunta que traes, Dani, porque básicamente en eso trabajamos nosotros. Así que en principio te digo que sí, y segundo te digo que no es fácil, pero se puede. Es lo típico que te dicen, sí, podés, pero, y ese pero parece como una goma de borrar, pero no, se puede. Entonces, cuando tuve que preparar este tema de la asertividad, porque nosotros trabajamos un montón, es como un desafío. Entonces dije, asertividad, ¿estás preparado o preparada para esto? ¿Realmente? Porque es ponerse una camiseta y empezarla a trabajar, ¿sí? Y en realidad decimos, ¿para qué ser asertivo? Porque si no vamos a sudar y vamos a estar ahí trabajando esta camiseta si no tiene un fin. Porque sabemos que, y esto no solamente como mediadores, sino como abogados, el interés es la medida de la acción. Entonces, si nos vamos a empezar a mover, ¿para qué? ¿Y qué se hace frente a estas situaciones? ¿Para qué desarrollar técnicas o habilidades que ayuden a hacer frente a estas situaciones? Básicamente, el entrenamiento asertivo permite reducir ese malestar, pues nos enseña a defender y a autoafirmar los propios derechos, sin agredir ni ser agredidos, posibilitando también aumentar la capacidad para transmitir a otros nuestras opiniones o sentimientos de manera eficaz y sin sentirnos mal por ello. Básicamente, está buenísimo tomar lo que traía Javi con la empatía y hacer como un mix con la asertividad, porque la empatía nos permite conectarnos con el aquí y ahora, con lo que está sucediendo, con la otra persona, con lo que le está pasando a la otra persona, con esa emoción que está dándose en este conflicto, en esta situación. Y una vez que estoy conectada, o sea, que tomo la herramienta de Javi, tengo que ver cómo soy asertivo, ¿sí? Porque está bien, estoy conectado, entiendo, pero ahora ¿cómo hago? Bueno, y hay posibilidades en este diálogo, porque dice, bueno, fluye fácil, pero hay personas que no les fluye fácil ni ahí, pueden entender a la otra persona, pero en el momento de hablar, empezamos mal. ¿Por qué? Porque pueden ser estas las posibilidades. El hecho de exponer nuestros deseos, o incluso nuestras exigencias, no es manipulativo, pero defender esos deseos criticando al otro, humillándolo o poniéndole etiqueta de inepto, inútil, ignorante, sí es manipulativo. No es que estoy exagerando, pero la verdad que esto pasa, sucede,
y sucede por ahí mucho, nosotros cuando vamos a las escuelas vemos esta forma de exponer los deseos o establecer las exigencias, de ese trato de esto sos inútil, este informe está mal hecho, o vemos mucho en los preceptores esta etiqueta que le ponen a los niños de, en vez de buscar alguna forma asertiva para hablar con algún chico, dice, no, este chico es re problemático, siempre va a ser un ignorante, no va... Y esa etiqueta no permite construir lo que vamos a hacer nosotros, que es construir esta calidad institucional y este también buen clima de trabajo. Y por eso nosotros apostamos tanto a la mediación en las escuelas y nos gusta tanto. Porque una vez un alumno me dijo, profe, trabajar con gente que te llevas mal, o estar con gente que te llevas mal, es como estar trabajando y que hay olor a podrido. ¿Pero qué? Dice, sí. La verdad es que podés trabajar y está todo relativamente bien, pero la estás pasando mal en el fondo. Y digo, sí, la verdad. Porque además, nosotros como mediadores sabemos que la relación califica al contenido. Entonces, si la relación viene mal y no estoy siendo asertiva en mi comunicación, probablemente suceda lo que sucede en estos casos, que a veces esa conducta, que es manipulativa de humillándolo o poniéndole alguna etiqueta de inepto, genera sentimientos diversos en sus interlocutores, como odio, rabia, recelo, frustración. Y finalmente nos conduce a pagar elevados costos por las reacciones y acciones de venganza de los manipulados. Entonces, termina repercutiendo en esas relaciones y en realidad termina repercutiendo en la organización entera. Que cuando entramos a alguna escuela, si bien nosotros tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo ahí, empezamos a ver que no hay comunicación asertiva, probablemente porque no estuvo de la mano de esta empatía, o sí hubo empatía, pero no sabía cómo fluir este diálogo. Y otra posibilidad, o sea, por un lado tenemos esto de humillarlo, ponerle etiqueta de inepto, y otra posibilidad es la huida. Huir ante los conflictos que tenemos planteados. Y eso despierta en el que huye un sentimiento de insuficiencia, de depresión, de incomprensión, de rabia en quienes lo practican. Y para colmo, esta conducta tampoco resuelve el problema. Y en algunos casos hasta la aumenta. Me acuerdo en una escuela que estábamos nosotros trabajando, que la directora se estaba por jubilar. Entonces, ya su actitud ante los conflictos era la huida. Porque ya estaba como que no quería saber nada más, ya me estoy yendo, y la dirección hacían lo que querían, y empezó a crecer el conflicto, y cuando vino la nueva directora, esto era un caos, y ahí nos llamaron a nosotros, y bueno, pudimos hacer algunas intervenciones. Y esta conducta asertiva se pone como un tercer camino, como que tenemos la forma de ser manipulativo en forma negativa, y bueno, diciéndole esto está mal hecho, pero de una forma fea, o diciendo siempre me haces todos los trabajos mal, y por otro lado la huida. Pero la conducta asertiva, ¿por qué se manifiesta de una forma distinta a la agresión a la huida? Porque permite manejar los problemas interpersonales y reduce el estrés que genera y defender los propios puntos de vista y los propios derechos, pero sin ofender ni violar los suyos. O sea, la conducta asertiva te permite que por un lado uno defienda su necesidad, su derecho, pero sin ser agresivo o atacar. Lo que quiero decir es que tampoco sirve huir. Y si tenemos que dar una definición de asertividad, sería mejor caracterizarla. Esto, bueno, al principio dije de dónde saqué la fuente de asertividad, nosotros después pasamos esto, Power, pero la caracterización es que es una característica de la conducta y no de la persona. ¿Por qué esto es súper importante y lo ponemos como primero? Porque, Dani, se puede aprender porque es una característica de la conducta, entonces si uno
como que se pone la conducta y ve que en algún aspecto de su vida no está siendo asertivo en esta relación, bueno, como es una característica específica de una situación, puede en esa situación no haber sido asertivo. Y les digo que esto, y creo que el equipo también va a, no los estoy viendo en este momento, pero coincide conmigo, que a nosotros mismos nos pasa, que estamos enseñando esto y en ciertas situaciones por ahí no somos asertivos, nos damos cuenta y empezamos a trabajar para ser asertivos. Porque esto no es algo universal que va a depender siempre de la situación y que depende de un contexto del individuo. Y además de otras situaciones variables. Como les comenté recién, esta directora había sido asertiva durante todos los años que trabajó en esa escuela, pero ya en ese contexto especial y en esa variable de que se estaba por jubilar, ya había dejado de ejercer esa asertividad y huía del conflicto. Y bueno, entonces es algo que hay que estar en contacto práctica. Y además está basado en la capacidad de escoger de los individuos libremente. Y es una característica de la conducta socialmente efectiva y no dañina. Esto es lo que más nos gusta recalcar cuando hablamos con el equipo, porque es el tercer camino, o como decía Uri, que no es que él le habla del tercer lado, pero sí de otra forma de relacionarnos, que no es ni huir, ni por otro lado ser agresivo, sino hablar de las cosas que uno necesita, que quiere, pero de una forma que no cause un daño en la otra persona. Obviamente que por esto es necesario todo el tiempo la empatía y estar, porque va a ser como el termómetro, si vamos a usar alguna especie de metáfora, que nos va a dar esa temperatura de por dónde ir y por dónde no ir. Y ojo, como dije recién, muchas veces esto se va a tener que practicar y se van a poner objetivos a lograr. Ya vamos a llegar qué áreas se practican. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué es tan importante para los diferentes procesos de la vida organizacional? Desde la negociación, la comunicación de rendimientos en el trabajo, o sea, no es lo mismo decirle a un profe o a algún alumno, el trabajo tuyo está pésimo, es malísimo, que de alguna forma decirle, esto no estuvo logrado, busquémosle alguna otra forma, sé que lo podemos hacer mejor. También en las relaciones comerciales y en las relaciones de los alumnos entre sí, porque por eso nosotros hemos muchas veces apostado a la mediación entre pares. De hecho, vamos a tener algunos testimonios de lo que los mismos chicos dan cuenta de cómo aprendiendo un lenguaje asertivo han podido solucionar muchísimas situaciones conflictivas. Ceci, brevemente, ¿esta asertividad la podemos aplicar en cualquier circunstancia? No. No es algo universal. Es lo que yo había dicho recién cuando dije la caracterización, porque no era una definición. No encontraba en los libros así una definición concreta, sí me gustó esto de caracterizarla. No es algo universal, sino que uno va a ir, en determinado caso, dadas las circunstancias, va a tener que ir eligiendo si ser asertivo o no, y cómo lo va a ir desarrollando, porque es una conducta de la persona. Y es más, nosotros cuando trabajamos, para trabajar esto de la asertividad, trabajamos las diferentes dimensiones, que esto lo hizo Lazarus en 1973, que es, trabajamos, bueno, vamos a trabajar la capacidad de pedir favores o hacer peticiones, porque no es fácil decir, ay, bueno, pero me decían los chicos, profe, pero es decirle, por favor, haz tal cosa, bueno, pero no siempre nace y sale de esta forma tan fluida el pedir favores o hacer peticiones. Hacerle una petición a un profe de que mueva una fecha de examen, o la capacidad de pedir favores de un director a un maestro, a algún profe. También trabajamos la capacidad de decir no.
es una de las áreas donde más trabajo nos lleva y más trabajo tenemos que hacer, porque no es fácil decir no. Algunas personas la tienen súper incorporada y otros no. Entonces ahí también estamos trabajándolo. Y la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. Y esto tiene que ver mucho con el autocontacto y también lo que dijo Javi, ven cómo siempre está unido la asertividad con la empatía, porque esto de capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, por un lado, tiene que sí o sí tener este termómetro de la empatía. Y la capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones generales. Entonces me van a decir, bueno, pero yo siempre puedo hablar con otras personas. Bueno, pero no es lo mismo por ahí hablar con una persona que uno le tiene un temor reverencial, o con esta asertividad de por ahí hablar con algún alumno que está todo tatuado, y por ahí un profe que tenía toda una situación de rechazo hacia los tatuajes. Entonces esa capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones generales va a ser una capacidad y esa dimensión que va a tener que trabajar ese profesor de la asertividad. Y ya estaríamos llegando al final, por eso no sé si hay algún tipo de preguntas, Dani. Euge, ¿hay preguntas? Sí, ¿qué hacer ante la falta de asertividad? Perfecto. Bueno, como dije recién, ante la falta de asertividad se pone el objetivo, se ve qué dimensión está flojita, por así decirlo. Si es la dimensión de la capacidad de decir no, la de expresar las emociones, y en ese caso se empieza a trabajar específicamente y se van poniendo objetivos para practicar esa dimensión y eso que está fallando. Y obviamente vuelvo a recalcar que la asertividad no es algo universal, sino que es en determinado lugar, con determinado contexto y con esas variables. Perfecto, Ceci. No quiero dejar de... Se nos está terminando el tiempo y me gustaría que viéramos los testimonios. Dice. Muchísimas gracias, Ceci. Elocuente lo tuyo. Gracias a ustedes. Dice. Bueno, muy bien. Ceci, si querés dejar de compartir pantalla. Buenísimo. Tenemos presente a Luis Guevara, que puede activar su cámara ahora, así lo podemos ver. La tengo Luis. activada. Hola, Ahora ¿cómo sí va? te veo. ¿Cómo Bien, estás? perfecto. Muy bien, ¿cómo va, Giselle? Bienvenido. Muchas gracias. Luis es ingeniero, ha sido mi director y nuestro supervisor, es supervisor de la Supervisión 18. Y bueno, lo invitamos con un doble fin, porque por un lado como un homenaje, porque es nuestro referente, como persona que gestiona escuelas y que confía en esta gestión colaborativa de conflictos. Y también para que, bueno, nos dé brevemente su testimonio respecto a por qué, en principio, a ver, contanos, Luis, ¿por qué crees que podría haber sido, bueno, interesante llevar la mediación a tus escuelas? Bueno, buenas tardes. Un poco para entender por qué llegamos acá, les cuento que yo era director suplente de una escuela y en el concurso del año 2011 asumo como director titular y como, bueno, no tenía de los mejores puntajes, digamos, estaba medio de la mitad de tabla para abajo, me tocó una escuelita que ni siquiera tenía nombre y que para mí era totalmente desconocida. La tomo como director porque no quería ser, digamos, vicedirector o regente titular, entonces, bueno, esa escuela no la elegía a nadie, y cuando termina el concurso y la busco googleándola por el número, bueno, lo primero que me aparece habían sido peleas en un club entre los alumnos, padres, o sea, las únicas dos o tres noticias tenía que ver con conflictos que habían sucedido en la escuela y nada se hablaba más de la escuela. Así que bueno, de entrada ingreso a esta institución, que era una escuela chiquita,
Y intuitivamente empiezo a manejar conceptos que he estado viendo que se usan acá, que lo han hecho, como la empatía y la asertividad. Entonces yo lo primero que vi es que esta era una escuela que se había hecho en un edificio donde habían trasladado a otra escuela, entonces habían venido todos chicos repetidores, venían de hogares humildes donde no estaban ellos bien valorados, le decían en la casa que no servís para nada. Entonces, bueno, intuitivamente empecé a trabajar justamente en esto de decirles que ellos eran importantes, de generar con todo el equipo que yo tenía, una excelente regente, servicio de orientación y preceptores, trabajar sobre los chicos. Y esto empezó a hacer que el clima empezara a mejorar. En un momento dado me encuentro dentro del servicio de orientación con una persona importante que justamente es la mamá de Giselle, y con ella también empezamos a trabajar todos esos temas. Pero si bien, digamos, en general habíamos mejorado el tema de la escuela, nos aparecían cuestiones puntuales que no podíamos dominar. Y ahí es a donde conozco a Giselle, que me habla justamente de la mediación, y elaboramos un proyecto que tenía que ver con alumnos mediadores. Los empezamos a formar, y cuando pedimos inscripción, o sea que se postularan los chicos, nos llamó la atención porque queríamos tener 1 o 2 por curso, y resulta que prácticamente el 50% de la escuela se había postulado porque querían ser mediadores. Lo cual nos dijo, bueno, a ver, no es solamente un problema que estamos viendo nosotros, sino que ellos también no se sienten cómodos en lugares donde hayan potenciales conflictos. Bueno, ahí justamente Giselle empieza a trabajar en nuestra escuela, empezamos a formar a los alumnos mediadores, y bueno, y esto que venía haciendo como mejorando, termina de cerrar con que empiezan a desaparecer los conflictos, los alumnos se empiezan a involucrar, el centro también, y en un momento dado a la escuela le ponemos nombres, y eso ya también mejora, digamos, el sentido de pertenencia, y a tal punto que hacen un artículo periodístico donde aparecemos nosotros con esta escuela, que puntualmente es la Cóndor Los Andes, como la escuela que venció los conflictos o algo así, nos pusieron y bueno, nos hicimos un poco famosos. Tanto me gustó el tema que después yo, con el transcurrir de los años, voy a otro concurso más, porque soy así de inquieto, y entro al concurso de supervisores. No sé acá porque no conozco quiénes están, pero para los que son de educación, o sea, ser supervisor titular en secundaria, digamos, en primer lugar no es muy buen negocio porque económicamente no hay una buena diferencia, y a tal punto que actualmente somos 3 nada más los supervisores titulares. Pero yo les traigo a colación el concurso porque cuando uno pasa el concurso, digamos, una de las etapas, que son 3, es presentar un proyecto para ejecutar dentro de la supervisión. Y justamente el proyecto que yo presenté tenía que ver esto con la mediación. Entonces yo presenté un proyecto para hacer mediación en todas las escuelas de la sede. Por lo general las sedes de supervisión tienen entre 10 y 12 escuelas, y la idea mía era, como supervisor, gestionar estos proyectos no solo en una escuela, sino en una sección que en este caso era de Capital. Bueno, terminó el concurso, accedí a ser supervisor titular, actualmente soy el supervisor de la sede 18, que tiene escuelas de Capital y algunas escuelas muy grandes. Yo venía de una escuela chiquita y acá tengo escuelas como, a ver, el Belgrano, el Agustín Álvarez, el Normal, que son escuelas de más de 1000 alumnos, y entre otras escuelas de 400, 500, o sea que era una población numerosa, donde también habían, como en todas las escuelas, potenciales conflictos. Entonces, bueno, llevé el proyecto, ya Giselle también dejó de ser, digamos, unipersonal y ya era un equipo, ya era abogada, ya estoy hablando que esto es un transcurso del tiempo donde han pasado 6, 7 años que hemos trabajado juntos. Y bueno, con este equipo empezaron a trabajar en la Supervisión 18, llevamos estos proyectos a las escuelas nuestras, y digamos, si yo tengo que hablar de los resultados son buenos en general, pero hay escuelas donde fueron excelentes, escuelas donde fueron muy buenos, escuelas donde fueron buenos, y en los análisis que nosotros hacemos, tiene que ver con el involucramiento que tenga el equipo directivo fundamentalmente para darle el tiempo, la capacidad para poder realizar estos proyectos.
Las mediaciones que inicialmente se iniciaron solamente con alumnos, se empezaron a hacer también con adultos, porque muchas veces veíamos que habíamos terminado los conflictos con los alumnos y aparecía una preceptora gritando de afuera y nos arruinaba todo el concepto esto del buen trato. Así que también lo empezamos a hacer con adultos. Así que bueno, un poco lo que se me ofreció acá fue dar el testimonio de lo que nos había pasado y bueno, quiero decir que puedo dar fe de que esto funciona.